Eh, Arrancamos. A ver, ¿quién es el responsable de la educación en la Argentina? Por mandato constitucional es el Estado. Punto. Un Estado, por este sistema pautado también constitucionalmente, veníamos de una jurisdicción en todo, cuando hablo de jurisdicción estoy hablando de poder sobre, en este caso, un ministerio nacional con escuelas diseminadas en todo el territorio, creadas originalmente por ley Laínez, diciendo que en cada ciudad importante tenía que haber una escuela preparatoria para, y después se le anexa el bachiller, pero concretamente era formación de maestros, las escuelas normales. Después se anexa el otro, pero eso lo van a estudiar con Emanuel en sociopolítica. Y, por el otro lado, las provincias tenían su propio sistema educativo. ¿Qué pasa después de la Ley Federal de Educación? Ese Ministerio Nacional fija las políticas públicas. Esto me parece que ya lo habíamos dicho, pero volvemos sobre lo mismo. Fija las políticas públicas, o más que fijar las políticas públicas en materia educativa, las acuerda a través del Consejo Federal de Educación, que está integrado por el ministro nacional y todos los ministros de todas las provincias, y después cada jurisdicción, cada provincia lo implementa. Eso se da a partir de la ley federal, que fue derogada por la Ley de Educación Nacional y por la Ley de Transferencias. ¿Cuál es la característica en este momento del Ministerio Nacional? No tiene escuelas a su cargo. Son todas escuelas provinciales. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la provincia de Buenos Aires, y ahí aparecen las disparidades en cuanto a la implementación de política pública en las distintas provincias. Si vamos capital, provincia, hay improntas totalmente diferentes, o no tantas, pero todas las políticas públicas se fijan en el seno de ese Consejo Federal. Vamos a centrarnos en la provincia de Buenos Aires para llegar a la escuela, a la unidad pedagógica o a la unidad de formación que es la escuela. ¿Qué normas está atravesado? La ley nacional. De ahí se desprende la ley 13688, que es la ley provincial de educación, toma todos esos elementos o esas resoluciones que salen del Consejo Federal de Educación en cuanto a política pública y se implementan en la jurisdicción. Y acá aparece otro término, que es el tema currículum. ¿Qué es el tema currículum? ¿Es lo que unifica los contenidos? Son los contenidos que tienen que dar los docentes. Claro. Una parte chiquita. A través del currículum, que se plasma a través de una norma,
generalmente asociamos currículum, plan de estudio o diseño curricular. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso vamos a entrar un poco en el concepto de currículum. Y acá van a aparecer distintas posturas, distintas líneas de pensamiento que responde a la concepción política de. Vuelvo a repetir, esto ya lo habíamos charlado, pero así si tenemos que conceptualizar lo que es el currículum, sería la síntesis o los acuerdos de los elementos culturales que se van a enseñar en la institución educativa, que se van a enseñar en la escuela. Sería la decisión política de que se enseñe tal o cual cosa. Eso es el currículum. ¿Qué tiene el currículum? Conocimiento. Tiene valores, costumbres, tiene hábitos, tiene creencias que van cambiando y van evolucionando a través del tiempo y van cambiando al compás de las decisiones políticas, van cambiando al compás de la política pública de cada gobierno, diría yo, o del Estado. Ahora, ¿qué tiene ese currículum? Se compone del todo y no es necesario que esté compilado en una sola norma. Le van agregando, le van sacando. Y digo, va cambiando según los lineamientos y según lo ideológico. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir porque esto ya lo habíamos charlado. Ley federal que responde a ese congreso, ese segundo congreso pedagógico a nivel nacional, el segundo congreso a lo largo de la historia de la educación argentina, se plasma con la ley federal una concepción curricular que responde a la política pública de ese momento. La política pública de ese momento, con la ley federal, era de corte liberal. Por lo tanto, ese corte liberal se plasma en la concepción curricular. Este profesorado, y lo vuelvo a decir de nuevo, que ustedes están haciendo, responde a ese lineamiento político, donde se ve el diseño curricular concretamente deja y da posibilidades a las instituciones educativas que le pongan su impronta. Es una frase célebre de aquella época, que nos puede gustar o no. La escuela tiene que responder por sus resultados. ¿Se entiende la concepción ahí de ese diseño abierto de corte liberal? Ahora, esa ley federal y su respectiva ley provincial se modifican con la Ley de Educación Nacional y con la 13688. Ahora, la ley 13688 es la Ley Provincial de Educación. Cambia totalmente la concepción curricular.
Ya no se habla de un currículum abierto, sino fija como política pública que ese currículum tiene las características de prescriptivo, paradigmático y relacional. ¿Qué quiero decir cuando es un currículum prescriptivo? Que fija lo que hay que dar, cómo hay que darlo y cómo se evalúa. Es esto, esto y lo otro. Hasta inclusive acompaña bibliografía. Pasamos de un extremo al otro extremo, donde te fijaban las tres grandes líneas, acuerdo que en la República Argentina se daba esto, esto y lo otro. Y después cada escuela le metía, que es la transformación educativa de los años 90, donde en cierto modo fracasa. Yo soy un convencido que un poco fuimos nosotros los docentes y mucha presión de las entidades gremiales, donde ese currículum o ese lineamiento fracasa. Era el que planteaba los 9 años de educación general básica y los 3 años de polimodal. Alguno debe ser egresado de polimodal acá. Bueno, No. y alguno debe haber. No, vos sos muy chiquito todavía, pero algunos puede haber de polimodal. Con una misión o un lineamiento de escuela secundaria que era propedéutica y terminal, preparatoria para el mundo del trabajo, que ahí en cierto modo se asemeja bastante al desarrollismo, una política educativa, económica de la década del 60, 59, 60, para ponerle nombre y apellido Frondizi, y después pasamos al otro extremo. Prescriptivo es así. Después que el docente dentro del aula haga otra cosa, es otra historia. Paradigmático porque responde a una concepción o a una línea de pensamiento bien marcada. En el caso nuestro, en el caso de la geografía, se para en la geografía crítica, deja de lado esa geografía positivista o esa cuantitativa o regional, pero cambia totalmente. Eso es política pública en materia curricular. Ahora. Sergio, discúlpame que te interrumpa. Hay una compañera Malena que está pidiendo que la acepte. Ya le doy ingreso. Bueno, esa parte, más o menos, que acá puede ir de la mano esta parte con lo que están viendo, no sé qué están viendo con Emanuel, no le pregunté, pero Emanuel da perspectiva sociopolítica y ahí puede rozar o tocar estos temas según el enfoque. Y digo según el enfoque, ¿por qué? Porque precisamente este diseño es del año, no se modificó, no se cambió, es del año 99. Por lo tanto, hubo que ayornarlo y adaptarlo, pero está en manos de cada profesor. Fíjense, y voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen una materia en este profesorado, por desgracia, integración areal. Bueno, integración areal, lo único que marca el currículum fue, o dice, hay que enseñar cartografía, un poco de cartografía,
y después profundizar temas. Punto. No dice más nada. Por lo tanto, hubo un acuerdo institucional para trabajar el área de esta manera y el año que viene prepararnos para trabajar en primer año de escuela secundaria, que sería un poco armar el área de las ciencias sociales en primer año de escuela secundaria. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque primer año de escuela secundaria corre paralelo o está habilitado tanto un profesor de historia como un profesor de geografía. ¿Qué pasa? Si lo toma o el área lo da un profesor de historia y es lo lógico que le va a dar la impronta de lo que sabe. Si lo toma un profesor de geografía, le va a dar la impronta de geografía. Tuvieron la desgracia que en el área de las ciencias sociales o en integración areal, y es lo mismo que lo hago extensivo a Gustavo Macchio, somos de historia y geografía. Pero también tomamos... Buenísimo, vamos a aprender más entonces. ¿Por qué la desgracia? La suerte. No sé. Vamos a ver. Por eso, como van a ser profesores de geografía, y no sé si se dieron cuenta cómo va perfilando el primer texto, que más allá de espacio y tiempo, los contenidos que presentamos en el primer texto, ¿son de geografía? Y no, ¿Cuál era el primer texto? que trataba de los paradigmas y todo eso. No, ahí ese sí, eso es bien de, bueno, eso es sociales. Pero el primer texto que ya empezamos a ¿El del trabajar con... tiempo? ¿Cómo? ¿El del Ah, tiempo? trabajamos. El segundo. Trabajamos. Tan loco no puedo estar. Trabajamos. Y espera, antes, porque si no después se me corta. En el chat, por favor, escriban los nombres, que es importante, y después se van a dar cuenta por qué es importante que aparezcan los que estuvieron. A ver, trabajamos un poco la historia, un poco la geografía, que quedaron muchas cosas como línea de pensamiento, como paradigmas. Llegamos, según Santarelli y según Rey Balmaceda, que en geografía no podemos tener o no se admite un paradigma único. Después trabajamos tiempo. Desde este lugar hicimos hincapié en el tiempo braudeliano. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, Sí. y después ya nos metimos en el planteo que hace Mires, el agua ordenador del territorio. Y hasta ahora los textos que medianamente trabajaron, o por lo menos esa es la intención, trabajamos Egipto y trabajamos antiguas civilizaciones del Asia anterior. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí están todos relacionados a geografía. A ver, ¿están de acuerdo con lo que dice Giselle? ¿Son textos de geografía o de historia? Puede estar relacionado a la Las dos historia. cosas, como relacionados. Yo no nombraste. dije de qué eran, dije relacionados. Hasta ahí todos están relacionados. No dije son textos de En el que geografía. hablamos de la Yo pregunté si estaba evolución de relacionado. la geografía, está relacionado a la historia. A ver, si nos paramos así
exegéticamente literal, son textos de historia. Que le Relacionados a la- demos, La mayoría, ¿no? Son de historia más que geografía. a ver si, sí. Quiero pelear con alguien. Son textos de Pero historia ¿por qué no son de relacionados con la geografía? geografía. Muy poco hay de geografía, la mayoría son todos de historia. Y yo te diría, ¿te parece que hay poco de geografía? Bueno, en el No último hay sí, poco. habla más de la geografía que dijiste, pero en lo anteriores no. Le estamos Para mí dando. son de historia, pero están hablando de la historia de la geografía, entonces asocia los dos. Vamos a pararnos. Vimos Wilson y Antigua. Además vos dijiste que la geografía sin la historia no existe, sin no sé qué, o sea, que no estabas de acuerdo en lo que yo te Sí, dije, es que verdad no existe el eso. estudio de la Tierra. Entonces Coincido. está todo relacionado, ¿no? Coincido. Lo que le estamos dando, me parece, podemos estar de acuerdo o no, lo que le estamos dando a un texto de historia que responde a enfoque una geográfico? concepción. Le estamos dando un enfoque geográfico. Y a todos le vamos a dar ese enfoque. Pero son textos de historia. Que tomamos una parte para darle el enfoque geográfico. Bueno, esto vamos a volver de nuevo a la parte, vamos a salir de otra materia. Vamos a volver a la materia nuestra. Integralidad lo dejamos para mañana. Que mañana ya salimos un poco del río y ya nos vamos a meter, no en el Mare Nostrum, en esa zona intermedia. Cuando digo Mare Nostrum, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Al mar Mediterráneo? Exactamente, al mar nuestro. Término romano. Mar de nosotros. Después se nos fue al carajo, pero bueno, es otra historia ese mar. Pero bueno. Entonces, quedó claro las distintas concepciones en cuanto a política pública de lo que es el currículum. El currículum es el lineamiento político. La síntesis, lo que vamos a enseñar. Una parte chiquita, o no tanto, son los contenidos. Pero después se compone de otros elementos. Es decir, se compone de la decisión política, de la política pública en materia educativa. Ahora, hasta inclusive el diseño de la provincia de Buenos Aires, que se fija por una resolución, y cuando digo, fíjense un poco las paradojas, y saquen las conclusiones, ustedes a ver qué opinan de esto. Se promulga la 13688, después por resolución del director general de escuelas, avalado por el Consejo General, que es el cuerpo colegiado que asesora y dictamina junto con el ministro de Educación, en este caso director general de Cultura y Educación, sale el marco general por resolución de política curricular. No me acuerdo si es 2003 o 2003, por ahí debe ser. Después, también por resolución, se implementa en forma gradual la educación secundaria como nivel, reemplazando a la vieja estructura de los 9 años de GB
y los 3 años de polimodal. Profe, en el 2008 cambia, porque yo me egresé en el 2008. Bueno, está bien, se va implementando en forma gradual. Y ahí, también por norma, por resolución del ministro, en este caso el director general, se empieza a implementar con un nuevo diseño curricular. Van largando resoluciones, una por año, con el pase del sistema anterior al sistema nuevo, que el sistema nuevo son 3 años comunes de educación general básica, de escuela secundaria básica, y 3 años de educación secundaria ciclo superior, que ahí ya se abre en las distintas modalidades. Y en el medio aparece la escuela técnica y aparece la escuela agropecuaria, donde le incorporan los talleres a la secundaria básica y después los talleres en el ciclo superior. Y técnica y agraria le agrega un año más. Profe, ya que está hablando de este tema, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambian todo? Política pública. Decisiones Porque políticas. ¿Cuál es el no lo concepto cambiaron más. ¿Cuál es el concepto de política pública? Porque no lo cambiaron más, ¿viste? Cada año lo hacían. No, no lo cambiaron más. A ver, ¿cuál es el concepto de política pública? Que lo vimos, lo charlamos. Ejecutar jurisdicciones y generar conflictos. No, eso es otra historia, no. Política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Eso es el concepto de política pública. Deciden hacer tal o cual cosa o deciden no hacer. Lo trasladamos al ámbito educativo. Fue una decisión política de modificar el sistema educativo, que responde a un sinnúmero de factores, pero lo ideológico está presente. Vuelvo al currículum de la provincia de Buenos Aires. Toma la concepción de una autora mexicana que es Alicia de Alba, que Alicia de Alba considera al currículum, por un lado, la imposición de esa ideología en el currículo del grupo hegemónico, y ahí me estoy metiendo en políticas públicas, pero también habla de un grupo de resistencia a ese grupo hegemónico. ¿Cómo se plasma? Por una simple o no tan simple negociación. Después en el aula pasa otra cosa. En cierto modo coincide con lo que dice Jimeno Sacristán, que se los leo, habla expresión de equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre el sistema educativo en un momento dado. ¿Estamos de acuerdo que educar es un acto político? No estoy hablando de, cuando me van a escuchar infinidad de veces hablar de política. No estoy hablando de política partidaria. ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Bueno.
Lo de grupo hegemónico, ¿quedó claro? Imposición de... De poder. Exactamente. Bueno, pero sigo un poco con la cronología. Aparece el marco general de la política curricular. Cambia el sistema educativo. Aparecen los diseños. Y nuevamente hay un intento que no modifica lo anterior, solamente que agrega algo y logra cambiar algo en el diseño de educación primaria, que es el marco curricular referencial, que es del año 2018. Entonces, tenemos un marco referencial general a posteriores, emitido después de todos los diseños curriculares anteriores, que sigue los mismos lineamientos. No la nombra Alicia de Alba, pero sigue sosteniendo un currículum prescriptivo, paradigmático y relacional. A raíz de eso se modifica algo del diseño de primaria y no el diseño de secundaria. En materia de superior, hubo modificaciones en algunos profesorados, caso especial, caso primaria, caso educación física, y la última modificación se dio en el profesorado de matemática, inglés y lengua, 2018, por ahí. Y después las otras formaciones quedaron intactas desde la época del gobierno de Menem, que es este. Que desde lo personal, en cuanto a formación de grado, que ahora se llama formación inicial, no me disgusta porque no nos ata a. Permite, para bien o para mal, un margen de maniobra. Eso es a nivel jurisdicción, a nivel macro. Pero vamos a seguir un poquito en esa concepción de currículum. ¿Cuál es la función? Tiene una función social. La educación tiene una función social. Y el currículum actuaría de enlace entre la sociedad y la escuela. Y es un poco el vertebrador en la teoría que sostiene el currículum y la práctica, la puesta en escena de esas pautas culturales. Estoy hablando de la educación escolarizada. Centro, unidad, es la escuela. Ese currículum ordena el sistema. ¿Cómo lo va a ordenar? En niveles y en modalidades. ¿Cuáles son los niveles? Primaria, secundaria. Inicial, primaria, secundaria. Inicial, bueno, inicial. Y antes se llamaba formación de grado, ahora se llama formación inicial. Y las modalidades, ¿dónde aparecen? ¿Qué son las modalidades?
las modalidades aparecen en el ciclo superior de la educación secundaria. Mientras que el ciclo básico es común, ya en el ciclo superior aparecen las modalidades. No me acuerdo todas, pero está educación física, ciencias sociales, economía, técnica, agraria. ¿Cómo? Naturales. Ciencias naturales. Y eso dependería de cada escuela, ¿no, Sergio? Eso depende de los acuerdos y estamos hablando en teoría de las demandas que tiene el distrito. También son decisiones políticas y también son decisiones de acuerdos institucionales, porque la ley permite que cada escuela tenga una o varias modalidades. Ejemplo, escuela normal tiene naturales y sociales. O sería la secundaria 4. La secundaria 3, que sería la escuela de comercio, como le decimos los viejos, tiene educación física y economía y gestión. Y las otras no me acuerdo. Industrial tiene química y electro. No sé ahora si sigue igual. No sé. No, ahí tenemos que una división más. Porque no es una escuela normal, claro. No es una escuela La normal. modalidad es, inclusive depende de otra dirección. La industrial tiene el taller, que siempre estuvo incluido, o no está más ahora. ¿Qué serían? ¿Orientaciones en la industrial entonces? A ver, No sé, tiene la modalidad técnico o modalidad agropecuaria, pero depende de técnico profesional, depende de otra dirección, los técnicos se cortaron solos, y dentro de esa modalidad tiene la orientación. Químico, electromecánica, informática, y dentro de eso también se le puede dar otra impronta. Pero ahí se justaponen la ley de educación con la ley de educación técnica profesional. Es decir, en los últimos años técnica y agraria es como que se abren de toda esta secundaria común. E inclusive tiene un año más de formación. Tiene un tronco común que en cierto modo responde, pero eso lo vamos a ver, bueno, mejor este año cuando, a manera de cuadrito, que cada modalidad tiene un cuerpo. Vuelvo para atrás. Ciclo básico o secundaria básica tiene las unidades curriculares comunes a todas las escuelas. Sea secundaria común, o sea técnica, o sea agropecuaria. El plan de estudios es el mismo, solamente que técnica le agrega la parte técnica y agropecuaria la parte de agropecuaria. Pero el programa para sociales de primer año es el mismo que en una técnica que en una secundaria común. Ciclo superior tiene un cuerpo de materias que es común, que también la tiene técnica y agropecuaria, y después tiene otro cuerpo de materias, unidades curriculares, que son propias de la modalidad o la especialidad. Ese currículum tiene un control de la burocracia estatal que se canaliza a través de la Inspección General.
Que se supervise o no se supervise es otra historia. Eso hace que la provincia de Buenos Aires esté dividida en regiones educativas. Y cada región educativa se compone de 3 o 4 distritos o partidos. Cuando decimos distrito estamos hablando de partidos. Nosotros pertenecemos a la región 12 con un inspector jefe regional y integra la región 12 Capitán Sarmiento, Arrecifes, Varadero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, con un inspector jefe distrital. Y de ahí se desprenden los inspectores de los distintos niveles, más las ramas especiales. Ahora, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, generalmente cometemos el error de decir escuela pública, escuela privada. ¿Está eso? Sí, son todas públicas. Todas públicas, porque el título, el certificado de terminalidad, lo otorga la jurisdicción. Lo que cambia es la gestión. O es gestión pública o es gestión privada. Bueno, hasta ahí más o menos tienen claro ese panorama. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál es la norma que regula la labor diaria del establecimiento? Hay una serie de normas. En cuanto en materia docente, es la ley 10.579, que es el estatuto del docente. Punto. En cuanto al funcionamiento de la institución educativa en sí, es el Reglamento General de Escuelas. Es un decreto que rige para todos los niveles. Inclusive fija doctrina. Cuando digo fija doctrina, quiere decir define lo que es el acto educativo, define lo que es la escuela, define lo que es el sistema educativo, fija qué es la comunidad educativa, fija derechos y responsabilidades de todos los componentes de la comunidad educativa y de los equipos de gestión. Fija qué tiene que hacer el director, el vice, el secretario, fija que el alumno, la responsabilidad de los padres, está todo contemplado y está dado para el nivel inicial, primario y secundario. En el caso de superior, nosotros, ese reglamento general se convierte en supletorio cuando en la normativa propia de superior aparece alguna laguna. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No hay algún problema? No, problemas va a haber, siempre. Conflicto, cuando se presenta un conflicto puede ser. No, cuando digo se presenta una laguna, quiere decir cuando no está pautado en la normativa de superior, que hay dos normas base. Uno es el marco de educación superior y otra es la 4043, que ahora con la pandemia se modificó, que habla de permanencia, promoción y acreditación dentro del sistema superior.
todo lo que no está contemplado en esas normas se recurre al reglamento general. Cuando digo laguna, es un término muy jurídico que quiere decir que no está previsto, no está pautado. Entonces se recurre a ese reglamento general. ¿Qué integra también como normativa? Habíamos quedado el marco curricular referencial, los diseños curriculares, y hay 2 resoluciones más que ustedes la van a trabajar cuando estén en tercer año, que es el régimen académico de la educación secundaria. ¿Qué contempla el régimen académico? Que lo vamos a publicar en el Drive, al que le interesa. Contempla la permanencia y la acreditación en la educación secundaria. ¿Cuántas faltas tengo? ¿Cuántas no tengo? ¿Cómo estoy? ¿Qué no estoy? ¿Apruebo? ¿No apruebo? ¿Cuántas previas? Todo eso está contemplado en el régimen académico marco de la escuela secundaria. Y atravesando todo esto, ¿podemos poner amonestaciones en la escuela secundaria? Ya lo charlamos esto, me pareció. Sí, no sé, ahora, antes se podía. En mi época se podía. Bueno, sí, en la ¿Ahora? época. No lo sé, le pregunto. Sí se puede, pero no se ponen. A ver. Sería para asustar, ¿no? Para... No, eso no. El asustar, eso es otra historia. ¿Qué sería el asustar? A ver, para. ¿Qué sería el asustar? ¿Dónde está eso? ¿Con qué lo relacionamos? El asustar. Con poder, con el poder. Intimidar. Con el poder, intimidar. Claro, lo que yo voy es, por ejemplo, si te estás portando mal y te dicen, deja de hacer esto porque te vamos a molestar, ¿entendés? En realidad que ahora no se puede. Bueno, ¿y eso cómo sería? Y de última te llevan a dirección y te hacen firmar un cuaderno que no sirve para nada. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Un castigo hacia el alumno. ¿No es gramática? A ver, Giselle, no. Vamos a hablar con propiedad y en función Bueno, una sanción. Bueno, que no existe, que no está. Bueno, no sé, en mi época más de 5 amonestaciones te quedabas libre, sí existía. Yo tuve 7 y nunca me hicieron nada. Bueno, pero en mi época, no, en tu época debe haber cambiado todo. En mi época sí, en mi época se quedaban libres de verdad, eran restrictos. Sí, era otra época. También, sí. También quedabas libres por faltas. También quedabas libres por faltas, sí. Bueno. Una época muy lejana. Bueno, pero después de eso se desprende otro tema de ahí. ¿Pero eso no es gramática escolar? Es así. Eso es gramática escolar. No está escrito en ningún lado, pero yo te digo que vas a firmar el librito. Y te meto miedo con el librito, porque acá las cosas se hacen así. Eso es un ejemplo de, bien Agustina, es un ejemplo de gramática escolar. ¿Agustina? No sabía que el tema de las amonestaciones no estaban escritas en ningún lado. No. ¿Por qué no está? Porque desde el año 2009, y hubo intentos anteriores, estoy leyendo los números porque no me pida que me acuerdo los números de resolución, la 1709, que es una resolución que esa sí la vamos a trabajar o la vamos a leer, fija que cada escuela realice
los acuerdos de convivencia. Que se acuerden qué se va a sancionar, qué no se va a sancionar, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y fija una serie de pautas. Y eso también está atravesado por otra resolución del año 2011 que se desprende de una ley, que es la resolución de centros de estudiantes. Es decir, desde el advenimiento de la democracia, se empiezan a modificar las estructuras. Por ejemplo, el uniforme. El uniforme forma parte de la gramática escolar. No existe la norma que te diga que tal o cual escuela debe usar tal o cual uniforme. Lo pueden hacer los privados porque forma parte de esa gramática de privado. Pero si yo voy a una escuela privada y no quiero ir de uniforme, no hay norma que me obligue a. Pero una pregunta, con el tema de los acuerdos de convivencia, ahí se firma, por ejemplo, que tenés que usar uniforme. Es un acuerdo de convivencia. Claro, sí, sí, que está dentro de esa gramática, pero, o sea, tenés que... Pero también te digo... Porque lo estás firmando y es como que estás de acuerdo con eso. Pero acá estamos, pero pasa a ser un contrato civil. Un contrato entre partes. Y ese contrato entre partes no puede violar una norma superior. A ver, yo puedo, voy a dar un ejemplo burdo, espacio de la práctica. Yo puedo hacerle firmar a ustedes que, no sé, antes de aprobar la práctica tienen que correr 2 vueltas a la manzana. Voy a decir una estupidez, ¿no? Ahora, ¿va todo lindo? ¿Y lo seguimos manteniendo? Mientras que ustedes den la vuelta a la manzana 2 veces para aprobar la práctica. Ahora, está firmado. Se planta uno, dice, yo para aprobar la práctica no voy a dar las 2 vueltas a la manzana. Y lo llevo, eso es metafórico en función del uniforme. No hay norma superior que te diga eso. Y en la jerarquía normativa viene Constitución Nacional, acuerdos internacionales con rango constitucional, ley, decreto, resolución, disposición y después los acuerdos que podemos hacer. Que la gramática te lo imponga, no me cabe ninguna duda. Y después, en materia organizativa, aparece una nueva norma que trata de dar coherencia pedagógica que en la implementación de departamentos afines, que faculta a cada escuela a crear los distintos departamentos según las modalidades, pero es decisión institucional. Ahora, todo esto a nivel escuela, ¿dónde se plasma? ¿Qué se hace? ¿Dónde se condensa? En lo que se conoce con el nombre
de proyecto institucional. ¿Qué es el proyecto institucional? Es el documento que fija y reúne todo este planteo que estamos haciendo. Estoy hablando de la teoría, no de la práctica. Lamentablemente, por la pandemia, el espacio de la práctica se hace virtual. Fuera de la pandemia, el espacio de la práctica tiene dos momentos. Uno, con un marco teórico como lo que estamos haciendo, y otro es análisis institucional in situ. ¿Qué quiere decir? Que después que terminemos esto, que lo vamos a hacer, vamos a dar algunos lineamientos sobre investigación educativa y vamos a dejar pendiente la visita a escuela, que es el primer contacto que tiene el alumno de superior con la institución educativa que va a trabajar. Se plantea ir a la escuela, analizar espacios y tiempos y preguntar sobre el proyecto institucional. Eso es en teoría. En teoría, cada institución debería tener un proyecto institucional. Generalmente, cuando uno va a las escuelas y le pide al directivo, no me prestás el proyecto institucional, suelto de cuerpo te dice, está en construcción. ¿Se entendió esa parte? Bueno. Eso es más o menos el panorama. Después vamos a ir analizando. Y vamos a ver algo de marco general. Sí me parece que es interesante que conozcan la resolución de acuerdos de convivencia, que va de la mano con cultura y con gramática, la norma de centro de estudiantes y en cuanto a organización, la norma de departamentos afines. Pero de ahí que se desprende de currículum, que estructura el sistema educativo en niveles y modalidades, eso va de la mano con el concepto de trayectoria. ¿Cuál es el concepto de trayectoria escolar? Y con esto acá la corto. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Que es muy diferente. ¿Cómo, Giselle? La trayectoria y todos los antecedentes históricos de la institución. No, en este caso nos estamos refiriendo el concepto que trabaja Terici cuando se refiere a trayectoria escolar y hace todo un planteo, inclusive habla de trayectoria teórica, que yo le diría trayectoria formal, y trayectoria real. La trayectoria es el paso o el trayecto del alumno por una institución educativa, por un nivel. A eso Terici le llama trayectoria. Y le llama trayectoria teórica. ¿Por qué?
Porque el currículum te dice que a los 6 años tenés que iniciar la escuela primaria y tenés que terminarla a los tantos años. Y después tenés la secundaria obligatoria de tantos años. Eso es la trayectoria en sentido formal. Así cuando hablábamos de poder. Y otra cosa es la trayectoria real del alumno. Y es muy diferente a la trayectoria del alumno del nivel superior. ¿Por qué? Porque eso también está relacionado con el régimen académico rígido que tiene la escuela secundaria. Próxima clase vamos a trabajar trayectorias y toda la problemática que tiene la escuela secundaria en cuanto a la obligatoriedad de la misma. Y esa lucha en el discurso y en esa cultura de escuela secundaria que de por sí es expulsora. Y por el otro lado, la norma me habla de escuela inclusiva. Y ahí lo interesante es cómo nos posicionamos nosotros como docentes. También la inclusión está pautada para el nivel superior. Bueno, pregunto, ¿todos escribieron en el chat el nombre? Sí, sí. Sí. Bueno, los escucho a ustedes y después van a tener el texto, pero me gustaría que haya un ida y vuelta, porque al final estamos haciendo casi un monólogo con 1 o 2 nada más. Sergio, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al centro de estudiantes, eso, no pasa en todas las escuelas, ¿no? Porque nosotros una vez planteamos la idea de hacer uno y nos dijeron que no, que ahí no se podía. ¿Dónde? Es ley, es En la una escuela. ley. Bueno, pero nos dijeron que no. ¿Y eso cómo se llama? Gramática. No sé. Gramática. ¿Se dan cuenta que la gramática aparece Está en todo, literalmente. Está en todo. A ver, el centro de estudiantes, primero que es una ley. Y en la provincia de Buenos Aires está pautada por resolución. Tiene el mismo valor que la norma te dice que podés pasar con 2 previas. Bueno, el mismo valor tiene tenés que implementar el centro de estudiantes. Sí me pregunto, depende de la gramática y depende de la cultura institucional y depende de ese alumno que lucha o pelea con lo instituido, que puede ser norma, puede ser gramática. También digo que según las características de la concepción de educación que tenga el equipo de conducción, un centro de estudiantes creado se disuelve porque no tiene razón de ser. Esa es una concepción muy mía que después la vamos a charlar. Bueno. Es que no te dan bola. O sea, nos hicieron buscar un delegado por salón para que plantee las cosas que hacían falta, qué sé yo, y eso. Y estuvimos como, no sé, 4 meses para que nos arreglen la calefacción en el salón, y no la arreglaron. ¿Y el centro de estudiantes?
No, no existe. No existe el centro de estudiantes. ¿Y por qué? No existe. No sé. Hacen lo que quieren. Bueno, estaría para analizarlo. Ahora, la próxima ya vamos a publicar las normas y todo esto que estábamos charlando, porque hice el texto muy largo y era como que, por eso no lo publiqué hoy. Pues yo empiezo a copiar y... Pero bueno, ¿algún planteo más, algo más? ¿O alguna otra duda? No, no, de mi parte. Ahora, sí. ¿Los bachilleratos también serían una modalidad? Los bachilleratos formaban parte de educación secundaria y con esta reforma pasó a depender de adultos y formación profesional. Los bachilleratos. Los bachilleratos de 3 años. Que sería algo intermedio entre el plan Fines. ¿Saben lo que es el plan Fines? Sí, la secundaria para adultos que no la pudieron terminar. Una secundaria no es acotada. secundaria, tienen que rendir unas materias, algo así es. No es que Sí, vayan a la escuela. cursan, le dan la posibilidad de acotado para como instrumento de terminalidad. La reflexión. ¿Escuela secundaria es inclusiva si existe el Fines? Y sí. ¿O no? No. A ver, si la escuela secundaria le diera bola y fuera inclusiva, ¿tiene razón de ser del Fines? Esto es una opinión personal. No, bueno, no, en este caso no. No, porque si no estaríamos todos juntos. Ahora. No, yo lo veo como inclusive desde el punto de vista que le está incluyendo a las personas adultas que no pudieron terminarla en su momento. Pero eso es el bachillerato. Es inclusivo. No, pero generalmente el Fines, quien por razones X no terminó la escuela secundaria o le quedaron materias colgadas, pero no conozco mucho del plan Fines, ahí no me meto. Ahora, va para Luisina. ¿Te das cuenta toda la norma y toda el entramado que hay detrás de una escuela? Sí, totalmente. Que el alumno desconoce. Ya te lo había visto con el tema que también lo puse en la biografía, de que antes para ir a elegir la modalidad era por promedio, hasta que bueno, hicieron quilombo unos padres y se cambió. Ajá. ¿Y por qué le dieron bola a los padres que hicieron quilombo de pelote? Y porque, qué sé yo, amenazaban con cartas de documento y todo eso. ¿Y por qué amenazaban? ¿Y por qué la escuela se dio? Porque, o sea, es algo que no podía ningún reglamento escrito. Porque no hay norma. Porque no hay norma. Porque eso va a contrapelo del espíritu de la política curricular. Entonces, ¿más o menos quedó claro? Sí, sí.